Bueno, en primer lugar, la problemática del delincuente sexual, donde muchas veces hay conductas patológicas, en general se refiere a personas del mismo ámbito, es decir, del ámbito intrafamiliar o de personas muy vinculadas. El violador serial que anda buscando a su presa anónima existe, desde luego, y las crónicas periodísticas dan cuenta de ello, pero no es algo habitual en la estadística, por lo menos no es algo que mueva demasiado el amperímetro. Cada tanto, en este discurso que podemos llamar de demagogia punitiva, cada tanto aparece algún legislador, quizá para tener prensa, hasta algún gobernador ha habido, que trae a cuento los proyectos de castración de delincuentes sexuales, ¿verdad? Siempre viene. Claro, que hoy se viene el habla tema, ¿no? de la castración química, ¿no? Ya parece demasiado burdo una castración de Natural verdad. o física. Entonces, claro, entonces la castración química. ¿En algún país ocurre esto? Sí, está ocurriendo, es decir, incluso en países de Europa, pero el problema ahí que se plantea es con la voluntariedad, porque hay un problema serio. El consentimiento. Claro, un problema constitucional muy serio. Entonces muchas veces se plantea como voluntario a cambio de una reducción de condena, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que lo que tendríamos que plantear es si esto es, en primer lugar, si es constitucionalmente válido y después si es eficiente. Desde ya que si es inconstitucional, por más que sea eficiente, no podríamos aplicarlo. Y entonces nosotros vemos que en la Constitución histórica, el artículo 18 de nuestra Constitución histórica, establece por un lado la abolición de los tormentos y además manda que las cárceles sean sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Y a su vez todos los tratados internacionales que tienen de derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional, proscriben toda pena que sea inhumana, que sea infamante, inusitada, degradante. Claro, entonces sería este tipo de penas, sería algo que denigra a la persona como ser humano. Y que Exacto. estaría siendo peor el castigo que el crimen quizá que cometió. Claro, afecta la dignidad de la persona que tiene, cualquier persona, por más que cometa un hecho, o que haya cometido un hecho aberrante, el hecho más grave, mantiene su dignidad. En un Estado constitucional de derecho, Claro. eso debe ser preservado. Por otro lado, la finalidad de la pena, más allá de que se pueda ser escéptico en eso, es evidentemente la readaptación y la reforma de los penados, y no este tipo de incapacitación física, ¿verdad? Además también los tratados hablan de que nadie puede ser sometido sin su consentimiento a prácticas o experimentos médicos o científicos. Esto precisamente para evitar que los presos sean tomados como conejillos de indias para hacer experimentos, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, para citar a algún autor, Gregorio Badeni, destacado constitucionalista, dice que la castración química es absolutamente inconstitucional y que una sanción de esta índole implicaría un retroceso de 800 años. Ahora, ¿en qué consiste esto? La castración química consiste en suministrar a la persona una serie de fármacos que disminuyen su libido y, por tanto, sus deseos y fantasías sexuales. En principio esto se actúa mientras se consume, es decir, que donde se deja de consumir vuelven a aflorar esto. Perdón, tengo una duda. Generalmente los violadores no responden, desde la ignorancia, es la idea que yo tengo, no responden a un patrón perverso que quizás no disfrutan de lo sexual, sino del daño que le hacen a la víctima. Quizá este método para terminar con las violaciones no sea el más eficaz, porque quien viola no lo hace desde lo sexual. Exacto, porque es una manera de ejercer poder, ejercer poder arbitrario, destructivo, desde luego, y entonces lo que se ha entendido, según diversos estudios, que a veces hay otros sucedáneos, cuando la persona no puede usar sus órganos sexuales, puede usar otros sucedáneos, o incluso cualquier tipo de tortura, o incluso la muerte. Es decir, que por ahí podemos tener una solución que no es tal y que termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Va a buscar el placer a través de métodos. Claro, porque incluso hay un psicólogo y médico forense español que señala que la conducta tiene una parte impulsiva y otra cognitiva. O sea, si alguien está trastornado, los fármacos no van a ayudar. No le van a ayudar. Y muchos de estos hechos más aberrantes son los que son cometidos precisamente por psicópatas, ¿no? Que algunos dicen psicópatas antisociales, es decir,
que digamos no hay todavía mucho criterio de considerarlos como inimputables, hay una discusión, quizás yo creo que en esta cuestión hay un atraso legal, un atraso jurisprudencial, pero también quizás científico, ¿no? De entender como inimputables a ciertas personas, y claro, no son el loco típico que se cree Napoleón, pero que evidentemente tienen una Sí, estructura algún personal, trastorno en la trastornos muy personalidad, claro, estimo que... que son marcas de fábrica, ¿no? Más allá de los aspectos circunstanciales o culturales. Y incluso ha habido un estudio de la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales de España, que ha estudiado supuestos de Estados Unidos en California y Florida, y dice que estas medidas no han tenido ningún éxito y que los reclusos salen más nerviosos y peligrosos. Claro, porque no es una enfermedad física, no es un deseo sexual el que busca el violador, sino que, como dijimos antes, busca hacerle daño a la víctima, ejercer poder sobre ella y con ese medio químico no estás inhibiendo su enfermedad psíquica. Exacto. Habría que quizá encontrar como Estado algún otro medio para solucionar esto, suministrando, no sé, médicos especialistas o que lo traten al violador o a quien es enfermo, que padece este tipo de enfermedades. Y como decíamos hoy, por ejemplo, en Francia, en Cataluña había un proyecto, no sé si se aprobó finalmente, también de aplicarlo voluntariamente, porque en Europa tienen más o menos la misma normativa supranacional, la Convención Europea es muy similar a nuestra Convención Americana, y entonces tienen estos reparos constitucionales, y cuando se habla de esto se habla del consentimiento, como decía en Francia, a cambio de una reducción de la pena. Pero aún contando con el consentimiento del paciente, en general los juristas europeos dicen que se trata finalmente de acciones estatales que afectan la integridad física de las personas, yo diría física y psíquica, ¿no? Entonces parece que más allá del clamor popular, a mí me da la impresión que el Estado no puede cumplir funciones propias de un Joseph Mengele del siglo XXI, ¿verdad? Y que un Estado constitucional de derecho tiene que buscar otros caminos, y entre ellos, el que vamos a hablar en continuación, los registros de ADN, el seguimiento de las personas con este tipo de delitos cuando egresan de prisión, la necesidad de instrumentar tratamientos serios, integrales e interdisciplinarios, todo tendiente a disminuir las tasas de reincidencia, que tampoco tenemos estadísticas muy serias y confiables y actualizadas sobre esta cuestión, porque se habla mucho de la reincidencia y evidentemente uno lo ve. Acá hace unos años tuvimos un caso de un señor que había sido condenado, creo que en Santa Fe, y vino a visitar a unos familiares, por delitos sexuales, vino a visitar a unos familiares y produjo varias violaciones de niños y otros que no llegó a concretar, tratando, engañándolos, con enseñarle un animalito, entregarle un animalito y qué sé yo, y era una persona que, bueno, tenía algún grado de patología, ¿no? Fue condenado a una severísima pena y aparte reincidente, o sea que... Entonces lo que quieren decir estos estudios es que el Estado no tiene que ser igual o peor de animal que lo que es el penado o el que fue condenado, sino que tiene que brindar una solución, ¿cómo puedo decirlo?, a otro nivel, superior. Exacto. No puede ejercer el mismo castigo que... Y el problema es que no penado. hay tampoco un tratamiento penitenciario adecuado, ¿no? En general contra esta, es decir, no lo hay respecto a cualquier preso, así que imaginemos que con esto tampoco.